pues yo quiero invitarles a prepararnos para lo que Dios va a hablarnos a través de la Santa Biblia. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es viva y eficaz. Habla a nuestro corazón. Y yo estoy seguro que Dios tiene un mensaje especialmente preparado para todos nosotros, para todas ustedes, señoritas. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a la segunda parte del mensaje: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El domingo pasado predicamos la primera parte de este mensaje. ¿Por qué? Porque estamos predicando acerca de las bienaventuranzas de Jesús. El Señor Jesús dio bienaventuranzas. Lástima que en español y aún en inglés, blessings, esa palabra no tenga la fuerza que tiene en griego. Se traduce más como bendiciones, felicidades, ¿verdad? Y en español, pues decimos dichosos los misericordiosos, dichosos los pobres en espíritu. Pero yo les conté en la introducción de esta serie de mensajes que la palabra griega con la que el Señor levantó la voz en el monte y dijo: Macarios, los pobres en espíritu, era esa, Macarios, y provenía de Macar. Pero fíjense qué interesante, los poetas griegos nunca usaban, y los filósofos menos, la palabra Macar para hablar de la felicidad humana. Nunca. Macar era la felicidad, la dicha de los dioses. Si tú le preguntabas a un poeta, filósofo griego, un hombre, una mujer puede ser Macarios, te diría no. Esa felicidad está reservada para los dioses. Y no sé cuántas veces ustedes han sentido lo mismo, como que hay grados de felicidad que decimos, no, pero para mí, pues, ¿cuándo? Vemos a una persona feliz, bendecida, Macarios, vemos a un matrimonio feliz, vemos a una familia feliz y a veces pensamos, no, pero nosotros somos los parientes pobres del amor. Nosotros no podríamos aspirar a tanta dicha. Los griegos decían que Macar, de donde viene Macarios, solo era para los dioses. Por eso la voz de nuestro Señor Jesús fue tan revolucionaria, tan radical, tan valiente cuando Él dijo: Macarios, los pobres en espíritu, Macarios, los que tienen hambre y sed de justicia. El Señor estaba diciendo: es posible la felicidad plena. Y es que a veces sientes que no. Bien dijo el poeta, la felicidad no existe. Lo que existen son momentos felices. Yo no sé cuántas veces tú has sentido que la felicidad no es posible. Sientes que es algo que se escapa como agua entre tus manos. Sientes que no es posible para ti una felicidad plena. Bueno, el Señor dijo: Macarios, con lo cual estaba diciendo, podemos ser felices. Y su bendita Madre María fueron las mismas palabras que ella expresó al decir: desde ahora me dirán Macaria, bienaventurada todas las generaciones. Qué interesante, ¿no? En hijo y en madre y en hijo, hubo el mismo valor, la misma fe, la misma esperanza. El Señor Jesús creyó que tú y yo, por la gracia de Dios, podíamos ser Macarios.
y la bendita Madre del Señor lo creyó también. No es una casualidad, ¿verdad? Habla de dos corazones llenos de Dios que creyeron en la felicidad. Tú y yo debemos creer en la felicidad, sobre todo cuando tenemos hambre y sed de justicia. El domingo pasado, como primera parte de este mensaje, hablamos cara a cara, francamente, entre amigos, advirtiendo una cosa: no vaya a ser que estés confundiendo la justicia de Dios con el deseo de venganza. Yo sé que la palabra venganza suena muy fuerte y que cualquiera de nosotros diría: yo no tengo sed de venganza. No necesariamente así como una venganza, pero yo creo que a veces cuando sufrimos un agravio, cuando sufrimos un abuso, cuando sufrimos una injusticia, la verdad, pues sí quisiéramos, pues, una justicia pareja. O sea, no tanto una venganza quizás, pero sí, pues que la otra persona, pues no se quede así como si nada, ¿no? A nosotros cuánto nos dañó, a nosotros cuánto nos afectó, y esa persona disfrutando de lo mal habido. Yo creo que cualquiera siente indignación. Sábelo, es natural. No te sientas mal por eso. No te sientas avergonzada o avergonzado. Es lo natural. Lo natural es sentir coraje. Si no sé de venganza, pues sí, coraje. Tal vez no rencor, porque como saben, la palabra rencor la acuñó Platón. Cuando quiso hablar de ese sentimiento, tomó la palabra rancor, que quiere decir rancio, por lo cual el rencor de rancor es un sentimiento rancio que ha durado mucho tiempo. Y cuando la Biblia dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de un dolor, de una herida que tiene mucho tiempo en tu corazón, que ha estado por mucho tiempo lastimándote. Así que es importante que lo sepamos. No debemos confundir justicia de Dios con venganza, con rencor. Incluso el Señor dice: no seas vencido de lo malo, porque puede pasar que tú pases de víctima a victimario. En otras palabras, que tú te conviertas en algo peor que aquel o aquella que cometió contra ti esa injusticia. Por eso el Señor dice: no guardes rencor, no se ponga el sol sobre tu enojo y no des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque este tipo de sentimientos generan una destrucción muy terrible. La otra cosa que nos dijo el Señor el domingo pasado, y lo explico porque ya ven que algunos son de contentillo. Señor Saúl, ¿cómo estás? Que vienen de vez en cuando, entonces por eso estoy aclarando. La segunda cosa que el Señor nos dijo es: nunca cometas tú la injusticia de la que te quejas. Yo les daba un ejemplo, les decía: imagínense que porque de niño sufría agravios, menosprecios, humillaciones, malos tratos, yo viviera siempre sintiendo lo que ese niño sentía y llegara a cometer la injusticia de no ver, de no valorar que a ese niño que sufría todo eso, el Señor le restituyó, le bendijo. El Señor me diría: entonces, ¿de qué sirvió tanta bendición que te di? Te quejas de injusticia. Y tú estás cometiendo una injusticia también. ¿Con quién, Señor? ¿Cómo con quién? Conmigo, nos diría el Señor. Conmigo. Porque yo te di bendición. Es cierto que eras ese niño, pero
te di provisión, suplí tus necesidades, te llevé a bendiciones que ni siquiera soñabas, y uno que otro bombón con cereza encima. ¿Quieren que les cuente uno? Desde niño me gustó la poesía, y de joven ni se diga. Y si a alguien le gusta la poesía, sabe que no hay poeta sino Pablo Neruda. Y obviamente yo soñaba con un día ir a su casa. Bueno, tuvo varias, pero quería ir a la casa de Isla Negra, porque así lo dice el poema. Dejo a los sindicatos del cobre, del carbón y del salitre, mi casa junto al mar de Isla Negra. Quiero que allí se sienten los cansados hijos de mi patria, saqueada por traidores. Quiero que al limpio amor que recorrieran mis dominios se sienten los ausentes. Hermano, esta es mi casa. Entra la flor marina y perfumada que levanté luchando en mi pobreza. Allí creció el amor como una creciente caracol. Conozco ese poema desde que era un muchachito. Y para mí en esos días decir, me encantaría un día ir a la casa de Neruda, pues era imposible. ¿Por qué? Pues porque está cerca de Santiago de Chile, a 10 horas en avión de aquí. Y un día, ¿qué creen? Una empresa me invitó a dar conferencias en Santiago de Chile. ¿Saben qué hice llegando a Santiago? Me fui 2 días antes de las conferencias. ¿Para qué? Pues para ir a conocer la casa de Pablo Neruda. Y ese tipo de cosas que Dios te da, porque tú los distingues. Una cosa son las bendiciones, otra cosa son esos bombones con cereza, ¿no? Como postrecitos que Dios te regala. Y ahora imagínate que el Señor te vea venir todos los días. Sí, pero no hubo justicia para este niño que sufría el menosprecio. ¿Saben qué diría el Señor? ¿Cómo? Hasta bombones con cereza le di a este. ¿Y para qué? Como dice Jesús Adrián en su canción. ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? No cometas la injusticia más grande, que es la injusticia con Dios. Espero que eso haya quedado claro, ¿sí? Porque cuando hablamos de justicia, cuando leemos que dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, muchos de nosotros levantamos la mano diciendo, tengo años que yo no he visto lo que yo hubiera querido ver. ¿Qué hubieras querido ver? Señor, que sufra la canalla. ¿No? Bueno, que por lo menos le pongan pica pica. O sea, que algo le pase, vamos. Si ese es tu deseo, estás confundiendo la justicia de Dios. Tú me dirás, pastor, ¿y entonces no le va a pasar nada? Puede ser que sí, eso déjaselo a Dios. Pero eso es muy aparte de lo que Dios quiere hacer. Miren, les doy un testimonio. Este mensaje lo compartí, lo discerní, lo platiqué con la pastora Jessie Vega. Tuve el privilegio de estar con mi hija hace unos días y caminando por la playa le comenté si podíamos platicar de este mensaje. Ella tiene un don del Espíritu Santo que se llama don de ciencia. Es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para discernir la palabra de Dios, para entender el mensaje de Dios. Y ella sirve a Dios en sus estudios haciendo eso, llevando el discernimiento de la palabra de Dios. Ese don se lo dio el Espíritu Santo. Así que para mí era muy importante decir
tú que tienes el don de ciencia, quiero que platiquemos de eso. Y ahí vamos platicando, ¿verdad? A la orilla de la playa. Pero ella tiene otro don, y el don es que el Señor manda señales cuando Dios le habla, ¿no? Señales bonitas. Miren, por ejemplo, hace años no podía tener hijos por endometriosis y ella estaba muy triste porque no iba a poder tener hijos. Y entonces, en una tarde yo estaba platicando con ella, dándole palabra de Dios. Y en lo que estaba platicando con ella, en el jardín de la casa de ustedes, un pájaro llegó y se paró en el quicio de una orillita. Esto no tiene nada de raro, ¿verdad? Los pájaros vuelan, se paran allí, pero este pájaro se paró en un lugar donde apenas cabía. Metió las patitas en el quicio. Imagínense que soy un pájaro, ¿sí? ¿Qué están viendo? Un colibrí, ¿no? Bueno, espero que sí. Y puso las patitas en la orilla, pero era una orillita. Y entonces el buche, vean mi buche, pues no le cabía, ¿no? Y ahí estaba el pájaro y silbaba. Entonces yo en eso ya terminé de hablar con mi hija y me llamó la atención porque dije, ese pájaro, que tiene que... no cabe, y ahí está parado. Dije, ¿por qué no vuela y se para en el tejadito allá, en un arbolito allá? Ahí estaba el pajarito, ¿verdad? Como hasta incómodo. Y silbaba y silbaba. En eso volteo y veo que tenía una ramita en su pico. Y en ese momento dije, Señor bendito, cuánta misericordia, porque entendí que Dios estaba diciendo, tu hija tendrá un nido, tu hija tendrá un nido. Poco tiempo después, ella pues comenzó el embarazo de mi nieto Julio David. Y vimos la mano de Dios, pero ese pajarito no lo olvido. Entonces ahora que hace unos días que iba caminando con ella en la playa, íbamos caminando y de pronto le digo, hija, mira hacia allá. Me dice, ¿qué? No dejes de mirar. Eran orcas que iban en su camino. Dice mi yerno que eran delfines. Yo veo el video, eran orcas, ¿no? Pues imagínense un marinero, ¿cómo no va a reconocer, no? A lo mejor tu marido no entiende la diferencia entre tomate y jitomate, pero tú, ¿qué haces de comer diario? ¿Sí o no? Tomatillo, tomate, jitomate. ¿Los distingues? Pues así un marinero, obvio. Yo le digo, y pensamos, vimos una, no, que empiezan a pasar los grupos de orcas. ¡Qué emoción! La gente empezó a acercarse, a tomar videos, fotografías. Y yo pensé, esta es la doctora Dolittle. Porque los animales hablan. Me acordé de una película de un señor que recibe la orden de Dios de construir el arca de Noé, ¿se acuerdan? Y que había pájaros que lo seguían. Yo dije, pues mi hija debe ser igual, pero ahora hasta orcas andan ahí como confirmando. Bueno, platicaba con Jesse de este mensaje, porque le comentaba y platicábamos juntos cómo opera la justicia de Dios. Esa es la pregunta. ¿Cómo opera la justicia de Dios? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? Porque si no sabemos cómo funciona, posiblemente ya el Señor nos hizo justicia y nosotros sin saberlo. Y nosotros heridos y viviendo en un pasado y sintiendo que no solamente fue injusta tal o cual persona, sino que aparte Dios también me hizo a un lado. Yo recuerdo cuando jovencito una canción dolorosa que decía, que Dios exista, tal vez sí o tal vez no, pero por mi casa no ha pasado tan distinguido, Señor. Que Dios exista,
Tal vez sí o tal vez no, pero seguro almuerza en la mesa del patrón. ¿Quiénes cantábamos eso? Muchachos resentidos, dolidos con Dios, entre ellos yo. Hoy me llena de vergüenza haber cantado eso. ¿Saben por qué? Porque es cierto, de niño sufría esas situaciones y de joven enfrentaba la pobreza, pero Dios tenía preparada para mí, como tiene preparada para ti, una vida abundante. El punto es que faltaba darle vuelta a las hojas. ¿Han visto a un director de orquesta? ¿Qué tiene frente a él? Las partituras. Y va dando la vuelta y va dirigiendo a la orquesta en lo que sigue. Excepto Herbert von Karajan. Ah, no, ese Karajan nunca dirige con partitura. Bueno, ya murió. Pero su vida entera nunca dirigió con partitura. Siempre dirigió a memoria. Bueno, pero era Karajan, ¿no? Los directores tienen su partitura y van dando vuelta a la página y van dirigiendo. Y a lo mejor estás en una página donde entra un adagio triste. Turururu, 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 turururu. ¿Ves? ¿Ahí andas? Se te ven los ojitos que sí. No pierdas la esperanza de que un día va a dar la vuelta el director y va a aparecer el alegro, la bendición. Pero todo tiene un tiempo en el plan perfecto de Dios. Hoy me avergüenzo de haber cantado con tanto dolor. Por mi casa no ha pasado tan distinguido, Señor. Cuando todos los días estaba en casa, cuando todos los días estaba bendiciendo mi vida, cuando el Señor estaba proveyendo y sobre todo preparando un camino de enormes bendiciones. El Señor dice en su palabra que fuimos llamados a una esperanza viva. ¿Tu esperanza está viva? Si tu esperanza está viva, sábelo, el Señor hará justicia. ¿Pero cómo lo hará? Vamos, ahora sí, tomen su hoja de mensaje. Para quienes nos siguen en la transmisión, solo escriban un comentario, favor de enviarme la hoja de mensaje y con gusto les haremos llegar cada semana esta hoja de mensaje. Bien, ¿cómo opera la justicia de Dios? Acto número 1. Dice el Señor, lo primero que debo hacer y que siempre hago es levantarte, o sea, restaurar tu vida con independencia a los actos de justicia que Él decida tomar en contra del agresor. Lo repito, levantar tu vida, levantarte a ti, porque el Señor dice en su palabra, Salmo 55, 22, que Él no dejará para siempre caído al justo. Dios se va a enfocar en una cosa, en levantarte. Ese va a ser el enfoque de Dios. Con independencia a los actos de justicia que Él decida tomar en contra del agresor. Muchos de nosotros no vemos la justicia de Dios porque estamos viendo qué sucede con el agresor. Y si el agresor es un cínico, si el agresor es un irresponsable, si el agresor es un narcisista, ¿sabes qué va a pasar con él? Nada. Puede ser una persona tan narcisista, tan ensimismada en su egoísmo, que así se caiga el mundo. A él o a ella le va a importar un comino lo que pasa. ¿Y sabes qué va a pasar contigo si en lugar de enfocarte en ti,
te la pasas viendo qué pasó con el agresor o la agresora, vas a acabar con tu vida y la bendición que Dios preparó para ti se va a perder. Y cuando el director de orquesta, que es el Señor, dé paso al alegro y estaban por sonar las alegres notas de Vivaldi, param pam pararam pam pam pam, param pam pararam pam pam pam, la alegría de la primavera, el que toca el oboe, la que toca el clarinete, ya se nos murió. Ya había llegado la alegría. Graben una palabra de Dios. Salmo 90:15. Hagan la suya, díganle: Señor, cumple esta palabra por tu misericordia en mi vida. ¿Saben qué dice el Salmo 90:15? Que Dios nos alegre conforme a todos los días en que vimos aflicción. ¿Saben qué significa eso? Que Dios empareje el marcador. Que Dios, conforme a todo el tiempo que vimos aflicción, nos llene de alegría. Te digo una cosa, cuando empiezas a hacer cuentas, por lo menos en mi vida, ya le salgo debiendo a Dios. En serio. Cuando miro la misericordia que Él ha tenido, ya le salgo debiendo. Y eso sana tu corazón. Eso sana tu vida. Y te prepara ¿para qué? Para la vida abundante que Él vino a darte. San Juan 10:10 dice que el ladrón o la ladrona vino para hurtar, matar y destruir, pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué significa? Que en verdad hay unas hojas que el director de orquesta, no sé si falten 2 o 5, pero va a haber un día en que va a dar la vuelta y el alegro, la alegría, la bendición va a estar contigo. Cuando yo entré a la casa de Neruda, entré llorando, porque dije, era mi anhelo de muchacho, era mi anhelo. Repetía el poema: dejo a los sindicatos del cobre, del carbón y del salitre, mi casa junto al mar de Isla Negra. ¿Cuándo me iba a imaginar? Dios no lo olvidó. Como una madre que oye a su hijito, a su hijita, que quiere un regalo. Y la mamá, pues no tiene, pero lo trae en la mente. Y un día que puede, compra la carterita. Se le encarga a la señora de Liverpool o del tianguis donde andes, ¿no? Sí, cada quien en donde anda. Le encargo. Sí la voy a venir a comprar. Bueno, señora, se la guardo. Así Dios guardó. Él no olvidó. Entonces, Dios tiene esa hoja y muchas bendiciones. Para eso el Señor Jesús derramó su sangre. Por eso debes esperar tu restauración con independencia a los actos de justicia que Él decida tomar en contra del agresor. Te digo una cosa, no vivas esa dependencia. Mira, si estando él contigo, estando ella contigo, vivías dependencia, te la paso. Si aún vivías codependencia, bueno, te la paso. Pero si ya te hizo lo que te hizo, si ya te lastimó lo que te lastimó y sigues mirando hacia allá, por favor, eso no se vale. Tú me dirás, pero es que yo quisiera saber que no se va a quedar así. Te anoté 4 textos. Números 14:18. ¿Sabes qué dice? Que Dios no dará por inocente al malvado. Nahum 1:3. ¿Sabes qué dice?
que Dios no dará por inocente al malvado. Éxodo 34:7, ¿sabes qué dice? Que Dios no dará por inocente al malvado. Proverbios 17:15 dice que Dios no dará por inocente al malvado. ¿Qué quiere decir? Dios te lo dice y te lo dice, no lo daré por inocente. Entonces puedo entender que lo vas a aplastar. Dios te dice, haré justicia. Miren, suponiendo, como decía Cantinflas, es un supongando, ¿no? Es un suponiendo que fuera ese hombre que te dejó con tus hijos y por el cual tú pides pues un castigo. Tal vez la palabra venganza suene muy fuerte, pero dices, Señor, un jaloncito de orejas. Imagínate que Dios lo hiciera y que eso afectara la vida de ese hombre. ¿Sabes a quién terminaría afectando la vida de ese hombre? A tus hijos. ¿Quieres que te lo diga claro? La bendición de esa persona será mañana la bendición de tus hijos. La maldición de esa persona mañana será el dolor de tus hijos. ¿Estás lista para pensarlo nuevamente? Para decir si es cierto. ¿Cómo voy a desear el mal? Si ese mal va a acabar repercutiendo en mis hijos. ¿Ven? Es bien importante tener en claro eso. Por eso no te precipites, por eso no te alteres, y el Señor dice, por eso la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque a veces nosotros pedimos sin saber. Entonces no le va a pasar nada. Eso lo dirá Dios. Solo te da 4 textos hoy que dicen lo mismo. Números 14:18, Nahum 1:3, Éxodo 34:7, Proverbios 17:15. Todos dicen lo mismo. Dios no dará por inocente al malvado. O sea, habrá justicia. Pero el acto número 1 no es ir contra el agresor. Es restaurarte a ti, levantarte. Permítanme este ejemplo que discernimos la pastora Jessie Vega y un servidor. Imagínense que una señora, una dama como ustedes, va de camino a la escuela a recoger a sus niños. De pronto, al bajar una acera y poner los pies en el arroyo vehicular, una persona que venía manejando una motocicleta de manera irresponsable la atropella. ¿Sí? ¿Se lo están imaginando? Y cae la pobre señora ahí a media acera, y entonces llegan de inmediato personas que están ahí, socorristas de la Cruz Roja, y a la hora de acercarse, ella, ¡el de la moto! ¿Y qué pasó? ¡El de la moto! Y ellos, señora, ahorita vemos qué pasó con ese de la moto. Por favor, lo importante en este momento es usted, ¿sí o no? Si viéramos, estamos nosotros ahí de informáticos, por no decir de chismosos, estamos ahí parados y vemos que los socorristas llegan, van a atenderla, pero ella dice, el de la moto, fue el de la moto, y vemos que los socorristas, ¡córrele, vamos a alcanzar el de la moto! ¿Qué le diríamos? A ver, díganlo. No. Primero vean a la señora, ¿o no? A veces nosotros confundimos el orden. Y cuando Dios oye nuestro clamor, cuando Dios nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sabes lo que oye Dios en tu oración? ¡Agarra el de la moto! Eso oye Dios. ¿Esa va a ser la prioridad de Dios? No. ¿Y de dónde lo saco? ¿De mi pensamiento? No. Del Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará.
no dejará para siempre caída a la justa, no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer los socorristas? Ayudar a la señora. Pero la señora no se deja ni atender. Señora, por favor, mire, a ver, mueva su brazo. ¿Sí puede moverlo? ¡El de la moto! Señora, no mueva así su brazo. Se quiere parar el de la moto. Señora, se va a acabar de lastimar. Por un momento olvide al de la moto. Dé prioridad a usted. ¿Por qué? Porque lo que más debería importarle es usted. A veces el dolor, el coraje, el rencor nos lleva hasta pensar más en otra persona que nosotros mismos. El coraje, la venganza, el rencor, el dolor, llámale como quieras y en el grado que quieras, nos está haciendo daño y no nos importa. Cuando algo así te está dominando, esa ira no obra la justicia de Dios. Es natural que te sientas así, tampoco te sientas mal. No creas que Dios te está llamando de una manera culpígena a parte de lo que sufriste, a hacer carita como que no te pasó nada. Dios sabe que estás dolida. ¿La señora no creen que está dolida, lastimada? ¿No creen que fue injusto que este irresponsable la haya arrollado así? ¿Pero qué debe priorizar? Su salud, levantarse. Dios lo primero que hace es levantarnos. Si tú pierdes ese enfoque, no vas a cumplir lo que dice el Señor. ¿Saben qué dice? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La realidad es que Dios te ha levantado. Miren, hace muchos años, cuando yo era un niño, había una señorita que me llevaba como unos 5 años, así que imagínense, yo tenía 10, ella como 15. Y me hacía burlas, en fin. Dice mi mamá, hijo, pero hacías unos corajotes que te ponías prieto. Le digo, pues así estoy. No, porque sí, compañeros de color, ¿sí o no? O sea, uno sabe, prieto. Y yo siempre le decía, pues así estaba. No, hijo, más de lo que estás. ¿A poco sube más el brillo? Yo pensé que era todo lo que daba. No, hijo, te ponías más prieto de los corajes que me hacía pasar. Bueno, pues pasaron los años. Dios llegó a mí como un socorrista. Me vio tirado, lastimado, me levantó, restauró mi vida, me permitió privilegios bien hermosos. Y un día, en el hospital Star Médica, estaba yo atendiendo la consulta, la de ese día, y la señorita me dice, doctor, sigue la señora fulanita de tal. Cuando oí el nombre, dije, no, debe ser un homónimo, ¿no? En serio, dije, debe ser un homónimo. Así se llama igual. No va a permitir el Señor que venga y me vuelva a poner prieto otra vez. Y entonces le digo, ¿qué pase? Se abre la puerta y ahí está otra vez. 40 años después, ahí estaba ella. Y entra y le digo, siéntese por favor. Y dice, ¿no te acuerdas de mí? Le digo, no más tantito. ¡Tú eres la de la moto! Y me dice, lo siento mucho. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo, mi familia y yo te admiramos mucho, Julio.
Y eso me hubieras dicho cuando tenía 5, 6 años, 10 años. Nunca me lo dijo. Al contrario, ¿no? Burlas, en fin. Bullying, sí. Nomás que en mi tiempo no se decía, si se decía más fuertecito, mejor no lo repito. Sí, porque teníamos otras palabritas en lugar de bullying, ¿no? Entonces, pues sí, todo eso hizo. Pero ¿saben una cosa? En ese momento le digo, ¿y en qué puedo servirte? Eso que dice uno en mi profesión todos los días, de la manera más natural, ¿en qué puedo servirle? En ese momento fue como una liberación. ¿En qué puedo servirle? Porque yo, a pesar de eso, estoy aquí para servirte. Pero además, porque ya puedo servirte. O sea, hay muchas cosas que fueron una liberación. Ya me contó su situación y como siervo de Dios y como profesionista de la salud mental, dediqué mi tiempo a ayudarla y me siento muy satisfecho. Pero sé que Dios, como parte del tratamiento, me permitió ese momento. Y tal vez tú ahorita mismo, pensando en lo de la moto, estás pensando, ay pastor, que así llegara, que se le llenaran sus ojos de lágrimas. Pero esa no siente nada, pastor. Esa es de otra moto, ¿eh? Sí, no, es que hay gente que no tiene vergüenza, hay gente cínica, hay gente ya incluso patológicamente dañada, que créeme que no va a sentir, pero el menor remordimiento por lo que te hizo. Y que si te vuelves a acercar, te vuelve a morder. A mí me mordió una perrita cuando estaba en colegio de bachilleres. Me mordió una perrita aquí. De hecho, es el único defecto que tengo. Me he revisado el cuerpo, o sea, uñas de los... ¿Ya ven que ustedes tienen la del dedo gordo así como chueca? No, yo perfecto. No, ya en serio, me mordió la perrita. Y me dijeron que la cuidara y le llevara de comer. No, mi mamá le daba de comer mejor que a mí. Y 10 días, dijo el doctor del Ángeles, bueno, sucursal Peralvillo, pero como sea, ¿no? Sí, le decíamos el centro de salud, pero era el Ángeles. Y el doctor del Ángeles me dijo que el 10 días la cuidaran. Me dijo, si 10 días no se muere, no hay problema, ¿eh? De rabia y esas cosas. Y pasaron 10 días y yo iba siempre, y miren, ese perrito está atento, ¿eh? Sabe que estoy hablando de perros, ¿viste? Y fui, y me dijo la señora que la cuidaba, me dijo, ya deberías acercarte, porque mira, como tú le has dado de comer, ya 10 días, dice, ahorita ya no te muerde. Le digo, no, pero como sea, mejor así, mejor déjela ahí. Y ya en los últimos días me dice, ándale, te la suelto, vas a ver que no, pues tú le has dado de comer. Pues le serví. Si le suena familiar, ya saben. Porque pasa, le serví, la atendí. Y dice la señora, te la suelto tantito, vas a ver, va a llegar y de ahí va a estar contigo. Que la suelta y ahí venía otra vez ladrándome, me quería morder. No, yo dije esta. Y siempre cuando me tocan pacientes así digo, no, pues ha de ser de la misma raza, ¿no? No, sí. Porque hay quien no te va a dejar de morder. ¿Por qué? Porque pueden ser personas ya patológicamente dañadas. ¿Ven? Por ejemplo, una persona narcisista, pero en serio narcisista, pues no tiene contacto con la realidad, en serio. O sea, te la hizo y te la vuelve a hacer. Entonces, en un momento dado, Dios no te está llamando a que te expongas, pero sí a que des prioridad a levantarte. Dios nos levanta, dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caída la justa, caído al justo. ¿Se dan cuenta? Lo primero es
Dios se ocupa en ti. Tal vez si tú haces un recuento en este momento, te pase lo que a mí. Yo hago el recuento y digo, no, ya mejor ni te digo nada, ya hasta te debo, así le digo a Dios, ya mejor así lo dejamos, porque me pongo a pensar en toda la misericordia que ha tenido conmigo, en la bondad que ha tenido, y dices, no pues. Pero de todos modos dices, bueno, ¿y el de la moto? ¿No? Vamos al acto 2. Continuar tu propósito en tu vida. Salvarte de la peor injusticia. ¿Sabes cuál es la peor injusticia? La injusticia que tú podrías hacer contra ti. ¿Por qué? Porque imagínate que ya la señora vuelva. ¿Se acuerdan de la señora que atropellaron? Bueno, vuelvan a esa escena. Imagínense que ya la señora pues un poquito atarantadilla, ¿no? Pero ya se repuso y ahí está mareada, pero ya. Y las fuerzas que tiene, ya que la recuperaron los socorristas, dice, me voy a alcanzar al de la moto, ¿no? Cualquiera de nosotros le diríamos, señora, antes, ¿a dónde iba? Ay, pues a recoger a mis hijos de la escuela. ¿Y qué cree que sea primero lo que debe hacer? ¿Ir a buscar al de la moto o ir por sus hijos? A ver, díganme, ¿a dónde tiene que ir primero? A recoger a sus hijos. ¿Ustedes imaginan para los pobres niños? Que llega la hora, están ahí en la orillita de la puerta, ven que llegan los papás de menganita, los papás de fulanito, se empiezan a llevar a los niños y ellos se van quedando solitos. Yo me acuerdo en el Francés Hidalgo, en la primaria, bueno, o sea, Campus Peralvillo, pues así nos recogían las mamás, ¿verdad? Los papás, pues no, porque la verdad, ¿dónde los agarrábamos? No, sí. Mi mamá decía, a ver si ahora que venga tu padre, te va por ti a la escuela. Decía, mami, hace 9 años que se fue. O sea, no creo que vaya por mí a la escuela la semana que entra. Entonces, mejor ve tú. Pero imagínense que ya llega la mamá, llegaban las mamás y nos recogían. Ustedes se pueden imaginar lo que un niño empieza a pensar, lo que siente, de ver que recogen a uno, recogen al otro. ¿Qué sentirá en el momento en que le dicen, pues, ¿y tu mamá no está? Pues ven, vamos a la dirección. No, pues la dirección nunca les dio miedo, nunca los amenazaron con eso. Te vamos a llevar a la dirección. Y el pobre niño, sin mamá, sin papá, y a la dirección. Bueno, ¿y si pasa 1 hora? ¿Qué hará la directora? Pues llamar, pero ¿cómo? Si la señora ahí quedó. ¿Y el papá? No, a los papás siempre se les acaba la batería del celular. ¿O no es así? Redimido mayor. Eso siempre. Yo no sé si hay celulares de hombre y de mujer, pero a los celulares del hombre siempre se les acaba la batería. Entonces, ¿a quién le llamamos? Y los niños ahí, yo me acuerdo un día que aquí en la Escuela de la Fe nos pasó eso, que empezaron a recoger a los niños, pero los niños de una hermana en Cristo, no llegaba la mamá. Y bueno, de momento aquí, pues, no te preocupes, aquí estás con nosotros, está mi esposa y estábamos con los niños. Pero después de 1 hora y media, yo sí ya estaba preocupado. Y ya estaba yo diciendo, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué podría pasar para que una madre no esté? Debe ser algo muy grave, ¿no creen? Y bueno, recuerdo cuando ya apareció la mamá, pues ya fue un descanso, pero no solo para mí, para los niños, estaban llorando. Cuando vieron a su mamá, corrían llori y llori. ¿Qué le dirías a esta señora, la de la atropellada de la moto?
¿Qué le dirías? Señor, ¿a dónde iba usted? A recoger a mis niños. Pues vaya para allá. Pero el de la moto. De la moto. Dale con el de la moto. 1. Levántese. Dios la levanta. Restáurese. ¿Sí? Sane su corazón. Llene su corazón de nuevas esperanzas. Los hijos, óiganlo, mamás, abrevan, beben en el corazón de la madre. Y si ese corazón tuyo está revuelto de dolor como agua con lodo, ¿qué van a beber los niños? Las niñas van a beber lodo. Grábalo. Enfócate en la restauración que Dios hace de tu vida. Número 2. Sigue el camino que Dios tenía para ti. No por el de la moto. Ahora hasta dejaste a tus hijos botados. ¿Qué tenías que hacer? Ir por los niños. O sea, ir en pos de las bendiciones que Dios preparó para ti. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 37? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios es justo. Su nombre es Yahvé Sidkenu, Jehová Sidkenu. El Señor es nuestra justicia. Y además 4 veces te dijo que no dará por inocente al malvado. Ya te lo dijo. Pero en este momento te dice el Señor, número 1, enfócate en tu restauración. Lo importante es que tú estés bien, que tu corazón se limpie, que tu vida se llene de esperanzas, de ilusiones. ¿Sí? Que el agua de tu corazón esté limpia, porque en ella abrevan tus hijos. ¿Ya estás ahí? Sí. Ahora, ¿a dónde ibas? A recoger a mis niños. Pues vaya por sus niños. Usted siga su camino. No permita que la maldad de otros tuerza su camino. No permita que usted, por la maldad de otros, ya ande como mosca sin cabeza, sin saber a dónde va. Usted tenía una vida. Usted tenía una vida. Siga esa vida, el camino que Dios había preparado para usted. Y por eso dice el Señor, vean el verso 7 del Salmo 37, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. ¿Por qué dirá guarda silencio? Porque bien que las conoce el Señor. Si en la oficina pastoral no dejan de hablar, ¿cuánto más con Dios? Y por eso, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice? Léanlo, por favor. Guarda silencio ante el Señor. Porque empiezas a argumentar. Sí, Señor, mira, ya entendí. Acto 1, tú me levantas. Acto 2, debo seguir por mis hijos. Pero yo quiero saber qué pasa con el de la moto. Entonces Dios te dice, guarda silencio y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres por el de la moto, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque eso llega a pasar. El corazón se va llenando de enojo. El corazón se va llenando de coraje. Y una persona llena de ira puede acabar cometiendo algo peor. Uno de los momentos más impactantes de mi vida fue haber atendido a un hombre que estuvo en la cárcel 10 o 12 años, no recuerdo con exactitud, por un crimen. Un momento de ira, una discusión entre muchachitos, y a él se le hizo fácil en ese momento de ira disparar contra el señor que había maltratado a su hijo.
Acto seguido, huyó. Pero dice que cuando iba huyendo pensó, este no es el camino. Y entonces, en la primer caseta de vigilancia que encontró, ahí se entregó. Ni siquiera a policías, a vigilantes. Ellos llamaron una patrulla. Y yo lo atendí luego de 10 años de haber estado en la cárcel. 10, 12 años, no recuerdo. Y todo por un momento de ira. Ven, Dios te dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Creen que la palabra excitar está por casualidad? No, porque es una excitación. Conforme le vas rascando, vas subiendo, vas llenándote de más ira. Y si vas pensándolo más, te vas llenando de más coraje. Y puede haber un momento en que te desbordes y acabes destruyendo tu vida. 1, Dios te levanta. Enfócate en eso, en la restauración de tu alma. 2, sigue tu camino. Da prioridad a lo que importa. ¿Sabes lo que importa? Llegar a la escuela por tus niños. Que no estén temblando de miedo, llorando. Que los abraces, te vayas a casa. Lo demás, Dios ya te dijo, Él hará justicia. Porque eso sí, llegamos al punto del de la moto o la de la moto. Acto 3. Dios cumplirá su justicia, no la tuya, en la vida del de la moto. Llegamos por fin al de la moto, pero sábelo, no porque Dios en ese momento diga, pues ahora vamos simplemente a castigarle. Vean la sabiduría de Dios en este pasaje. Es 2 de Crónicas 12, dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Ahora les explico. Roboam fue hijo de Salomón, y si era hijo de Salomón, era nieto de David. O sea, en otras palabras, Roboam traía sangre real, sangre de siervos de Dios. Tus hijos llevan la sangre de ese hombre. Si es que el de la moto fue alguien que te abandonó, no maldigas esa sangre, porque esa sangre va en las venas de tus hijos. ¿Sí? Y dice, Roboam había consolidado el reino. Vean cómo era de egoísta ese Roboam. O sea, ya que consolidó el reino, dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra el Señor, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Aquí está claro el verso 2. Por cuanto se habían rebelado. O sea, en consecuencia, Roboam es el de la moto. Y hubo una consecuencia. ¿Qué hizo Dios? Porque Roboam se apartó de él. Por haberse rebelado, ¿a quién le mandó? A Sisac, el rey de Egipto. Sigan leyendo. Con 1,200 carros, con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. ¿Y qué hizo este rey de Egipto?
tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. ¿Ya vieron? ¿Hubo consecuencias o no? Sí. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho el Señor, vosotros me habéis dejado y en consecuencia yo también os he dejado en manos de Sisac. ¿Y qué hicieron los príncipes de Israel y el rey Roboam? Se humillaron y dijeron: justo es el Señor. Y cuando vio el Señor que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré. Y ahí es donde tú dices: ay, pastor, temía que dijera eso. Entonces el de la moto se arrepintió y ya no lo destruyó el Señor. Mire, pastor, el de la moto, o sea, el que me ha agraviado, es de lágrimas de cocodrilo. Mire, si lloró y se humilló como Roboam, fue de dientes para afuera, porque en el fondo ese no se arrepiente jamás. Es porque le convenía para que Dios no lo castigara. Escucha, no lo dudo, no lo dudo, pero Dios no puede ser burlado. Y sabe una cosa, si tu Roboam o tu Roboama, ¿sí se entiende? La de la moto o el de la moto, es un farsante, es un manipulador, una manipuladora. Sí, puede engañar a medio mundo. Si yo hablara con ella, me engañaría. Si yo hablara con él, me engañaría. Y tú dirías: hasta el pastor lo manipuló. No lo dudo, pero Dios no puede ser burlado. Dios vio que se humilló. ¿Y qué dijo? No lo destruiré. Y tú dices: pues ese es mi coraje, pastor. ¿Por qué siempre? Ellos ya se arrepintieron y ya. No, ya, sigue leyendo. Dijo el Señor: antes los salvaré en breve. Me encanta eso. Dijo el Señor: antes los salvaré, pero en breve. ¿Qué quería decir? Al rato. Y ten cuidado, porque un día de nosotros son 1000 días del Señor. Si Él dice al rato, son como 25 años. Dios dijo: los salvaré en breve. En breve quiere decir al rato. ¿Qué quería hacer Dios? Dejarlo tantito que sintiera. Sigan leyendo. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que se eduquen, para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones. ¿Qué significa? Que Dios le dio una oportunidad a Roboama. Se arrepintió. Y Dios dijo: no lo destruiré. ¿Y sabes quizás por qué no lo haga? Porque Dios sabe que al final su destrucción tal vez sería un daño a tu misma persona. En serio. Tú ahorita estás llena de dolor y dices: ay no, pastor, por mí que le pase lo que sea. Pero si le pasara, tal vez tú te sentirías culpable. ¿Sabes por qué? Porque tú eres una hija de Dios, porque en ti vive el amor de Dios, porque tú no eres de la misma calaña. Grábalo, tú no eres de la misma calaña. Y Dios, aún por ti,
por tu bendición, guarda a Roboam. No lo destruyó, pero sí le dijo: te voy a salvar, Roboam, en breve, en un ratito. Nada más voy, veo a Saturno que anda medio desorbitado ahí con Neptuno y regreso. O sea, nos vemos en 15 años. Yo no sé cuánto tiempo fueron esclavos de Sisac y de los egipcios. Dice la palabra de Dios, sin embargo, eso ya lo leen cuando lean la Biblia completa, el capítulo 12 de Segundo de Crónicas. ¿Saben qué dice? Dice que Roboam al final nunca dejó de hacer lo malo y murió apartado de Dios. Les digo una cosa: hay personas que nunca van a dejar de ser lo egoístas que son, lo abusivos. Nunca van a dejar de hacer las maldades que hacen. Y te digo una cosa: no tendría sentido vivir persiguiendo al de la moto o a la de la moto. Gastar tu vida en esa persecución absurda no tendría sentido. ¿Qué te estoy diciendo en resumen? 1, que Dios te va a restaurar a ti. Ponte atenta a la restauración de tu alma y gózate en el Señor. Él sana todas nuestras dolencias. Él rescata del hoyo nuestra vida. Él nos corona de favores y misericordias. 2, sigue tu camino. Tus hijos están en la puerta de la escuela. Es ahí a donde debes ir. Son ellos los que valen la pena, no la de la moto, no el de la moto, y menos cuando quizás como Roboam van a terminar sus días en esa basura en la que vivieron. Y un día quizás digas: sí, es cierto, no tenía sentido ir siguiendo al de la moto o al de la moto por los basureros en los que anda. No tenía sentido irlo persiguiendo e irme convirtiendo en lo mismo. No tenía sentido. Dios tenía una vida de bendición preparada para mí. En eso debes enfocarte. Pero eso sí, Dios no dará por inocente al malvado. Él es justicia. Esa justicia vendrá. Solo que eso aprende a dejarlo en Dios. ¿Cómo será el proceso de ese Roboam, de esa Roboama? No tengo idea. Yo veo aquí en esta porción de la Biblia que les cuento, discerní, platiqué con la pastora Jessie Vega, veíamos exactamente eso. Cómo Dios pues trataba con Roboam, cómo Dios pues le daba su reprendida, su jalonzote de orejas, cómo también el Señor no lo destruía, cómo Dios trataba con él. Ese ya no es tu asunto. Espero que no, ahorita que oremos, me digas: ¡yo te lo muto! Oh. No vivas en esa dependencia. Esa no sería vida. Despójate de eso y corre a abrazar a tus hijos. Estás llegando a la escuela, Mejor, ya que te gusta el catastrofismo, mejor piensa: ¿y si hubiera perdido el sentido, pastor? ¿Y si me hubieran llevado a un hospital y mis hijos ahí y yo incomunicada? ¿Y si hubiera pasado toda la noche en el hospital? ¿Y mis hijos con quién se habrían ido? Piénsalo. De eso
te libró Dios. ¿Para qué? Para que le corras a la escuela, para que recojas a tus hijos, para que vayas con ellos y siempre sepas que por ellos valió la pena vivir. Y anda la moto. Dios tendrá su tiempo y su forma de tratar con él o con ella. Pero eso sí, no dará por inocente a la malvada, ni dará por inocente al malvado. Pero no te ocupes de eso. Enfócate en tu restauración y en el camino de bendición que Dios provee para ti. Haz esta oración conmigo. Señor, gracias porque tú has hablado a mi vida. Porque lo que se ha compartido es la Santa Biblia, tu palabra bendita. Y tu Espíritu Santo habla a través de tu palabra eterna. Dile, Señor, recibo esta palabra, no como una plática del pastor, como una palabra que tu Espíritu Santo por la Santa Biblia da a mi corazón. Eres tú, Señor, hablando a mi vida, y yo recibo con humildad esta palabra. Y Señor, te doy gracias, porque tal como ha sido expuesta, así es tu justicia. Y te alabo, porque tú has restaurado mi alma, porque estás restaurando mi alma, porque tú restaurarás mi alma, porque tú me permitirás continuar por el camino de bendición que tú preparaste para mí, y porque en tu justicia, tú, Señor, tratarás con quien debas tratar y harás lo que debas hacer. Pero gracias por llamarme a no correr y correr detrás del que me ha agraviado, de quien me ha agraviado entre basureros y estiércol. Tú me llamas a caminar por el camino de la felicidad y la bendición. Gracias, Señor bendito, porque somos bienaventurados los que tenemos hambre y sed de justicia, porque seremos saciados, porque tu justicia resplandecerá como la luz del mediodía. Bendito y alabado sea tu nombre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.